Muchas gracias. Entonces, como habíamos visto acá, cuando nosotros tenemos los problemas, acá pueden haber, bueno, acá no solamente hay como 12, acá hay unos 15 o 18, así que podemos tener 30 o 40 problemas. Es imposible trabajar con 30 o 40 problemas, ¿no es cierto? Tenemos necesariamente que priorizarlos. Para priorizar problemas hay metodologías. Acá hay algunas metodologías que les voy a proponer. Por ejemplo, una metodología muy conocida es la metodología CENDES, ¿no? CENDES es un centro, digamos, de desarrollo. Esta es una de las tipologías más conocidas, ¿no? Cuando ustedes tienen un problema, primero utilizan estas categorías de análisis. La magnitud, ¿no? Es un problema circunscrito, es un problema amplio, es un problema que afecta a 10 personas, es un problema que afecta a 1000 personas, es un problema que afecta a un personal del establecimiento o que afecta a todo el establecimiento. Por ejemplo, las relaciones conflictivas entre el personal. Un problema es la magnitud. Otro problema es la trascendencia. Este problema se considera por el colectivo, ¿no? Por los miembros que hacen el plan operativo, por el personal del establecimiento, se considera trascendente, es un problema, digamos, significativo o no es un problema significativo. Por ejemplo, si se muere la población, es un problema significativo, ¿no? Si la población siente solamente un malestar relativo, es un problema menos significativo. La eficacia de las intervenciones. ¿Nosotros podemos ser eficaces frente a este problema o no? Por ejemplo, si el problema es, vamos a poner, un número importante de lesiones son, un importante número de intervenciones quirúrgicas menores se infectan. Obviamente es un problema operativo, ¿no? Hay un problema ahí seguramente en el uso de los instrumentos, en la esterilización de los mismos, en la técnica que se utiliza, etcétera. Entonces, si ese es el problema, es un problema donde nosotros tenemos una alta eficacia operativa, porque entrenando bien al personal, siguiendo ciertas normas de bioseguridad básicas, utilizando la técnica correcta, esas infecciones van a remitir con facilidad. Pero en cambio un problema que depende de la población, ¿no? Por ejemplo, la población no se atiende en el establecimiento. Ahí es seguramente un problema donde la eficacia va a ser menor, porque vamos a tener que convencer a la población, vamos a tener que saber primero por qué es que no acuden y después poder convencerla, digamos, influir sobre ella o sobre las determinaciones que limitan su acceso al establecimiento para que nosotros podamos lograr el acceso. Entonces va a ser importante saber cuán eficaces podemos ser. Eso también se llama impacto de la intervención. Si nosotros podemos con una intervención lograr cambios rápidos o no. Y finalmente el costo, ¿no? ¿Esta intervención es posible a un alto costo o es posible con un costo razonable? ¿No? Porque hay muchas cosas que se quieren hacer, tienen la brecha del costo, pues no tenemos dinero para poder hacerlo. Entonces ese es el método CENDES, tiene estas categorías, ¿no? Magnitud, trascendencia, eficacia, costo. Otra metodología de priorización es la carga de enfermedad. Es la técnica de los ABAT, ¿no? De los años de vida ajustados a discapacidad, o los años de vida potencialmente perdidos, o los AVISAS, años de vida ajustados a salud. Esta es una metodología que viene de la economía de la salud, se utiliza actualmente mucho, sobre todo en la década pasada y en esta década, porque es una metodología que tiene una relación importante entre la intervención y el costo que implica, ¿no? O sea, es una metodología econométrica para poder dar prioridad a las enfermedades. Finalmente, hay otros criterios, ¿no? Este es un criterio más político, si se quiere, ¿no? Equidad y vulnerabilidad de los grupos sociales. Yo puedo priorizar acciones básicamente con un criterio de equidad. No me importa ahí el costo, la magnitud que tenga, me importa el resultado en términos, por ejemplo, de privilegiar a determinados grupos. Vamos a poner a los niños, o a las mujeres gestantes, o a la población nativa, digamos, de una determinada zona, ¿no? Yo puedo, digamos, orientar mis intervenciones con ese criterio de priorización también. O los problemas se pueden hacer por prioridad sectorial, institucional o internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como ustedes se habrán dado cuenta, cuando ocurrió este problema de la gripe H1N1, ¿no? Ustedes vieron cómo en este país se convirtió en una prioridad.
Control de aeropuertos, movilización de personas, ¿no es cierto? Propaganda, presencia de las autoridades de salud permanentemente informando y todo lo demás. Pero ¿cuántas personas murieron por gripe H1N1 en el país? 29 o 30. ¿Cuántos niñitos murieron de neumonía en Puno en un mes nada más? 30. ¿No? Entonces, obviamente, la priorización está marcada también a veces por aspectos de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo acuerdos internacionales, ¿no? O en nuestro país el VIH, por ejemplo, el VIH-Sida es un problema que todavía se considera una epidemia concentrada, mientras en otros países es un problema muy serio de salud pública. En nuestro país está restringido a ciertos grupos o a poblaciones puente que le llaman, ¿no? Es decir, poblaciones donde uno de los elementos tiene una vida que es desconocida por la otra persona, que sigue un patrón regular de comportamiento de pareja, pero que se infecta pues por el comportamiento que tiene la otra pareja. Entonces, pero es un problema que está restringido, no es un problema digamos, de una magnitud superior. Sin embargo, forma parte de una agenda importante para el sistema de Naciones Unidas y por lo tanto se mantiene como una prioridad, ¿no? Habiendo otros problemas que tienen importancia relativamente mayor en el concierto sanitario peruano. Bien, entonces, no importa la metodología, lo importante es que se tenga claro por qué se prioriza un problema frente a otro. Porque cuando uno prioriza un problema está dejando de atender otro, ¿no es cierto? Está poniendo su atención en un problema determinado. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se podría hacer una matriz de priorización, ¿no? Los problemas se enlistan, no importa en qué orden, ¿no? Y después se examina esto, ¿no? Magnitud del problema. El problema afecta a un número pequeño de población, 1. El problema afecta a toda la población, 5. El problema afecta a una gran parte de la población, puede ser 3. Entonces, para cada problema, por ejemplo, el problema, vamos a poner alta mortalidad materna, ¿no? Problema identificado, alto nivel de mortalidad materna. Entonces, ¿a cuánto de la población afecta esto? Se cuantifica la magnitud. Lo segundo, habíamos dicho la trascendencia, ¿no es cierto? La trascendencia es el grupo, el establecimiento, considera que este es un problema trascendente, significativo digamos, en términos sanitarios, o es un problema relativamente menor. ¿Cuál es su trascendencia? Tercero, eficacia de las intervenciones. ¿Podemos ser eficaces para resolver esto o no podemos ser eficaces? Y cuarto, costo. ¿Cuánto costaría intervenir sobre este problema para resolverlo? Y entonces, la metodología que se sigue es bien sencilla, ¿no? Se pone el problema y cada persona del equipo, que pueden ser 7, 10 personas, depende del equipo, va a poner el número que le parece a él, ¿no? Por ejemplo, varios pondrán 5. Cuando hay coincidencia, no, si es un problema que afecta a todos, ya. Todos ponen 5. Uno pone 4, porque le parece que no afecta a todos. Bueno, la mayoría le pone 5 y 4. Trascendencia. Algunos pueden considerar que ese problema es trascendente, otros que no. Entonces vamos a poner que algunos consideren que es 1, otros consideren que es 2, otros consideren que es 4, otros consideren que es 5. Entonces al final ustedes tienen, en resumen, ¿no? En magnitud, acá tienen 3 5, 2 4 y un 1. En trascendencia, acá tienen 7 5, por ejemplo. Todos consideraron que era trascendente. Eficacia. Todos consideran de que tienen una posibilidad de eficacia relativa. Le ponen entre 3 y 2. Tienen 5, 3 y 2, 2. O sea, consideran que es un problema complejo, difícil de abordar, ¿no? Costo. Todos consideran que es un problema caro, ¿no? Caro de intervención. Entonces le ponen 1. Cuando es muy costoso, se le pone el menor puntaje, ¿no? Ponen 1 y algunos ponen 2. Al final se suman todos los 5, todos los 4, todos los 3, todos los 2, todos los 1 y al final sale un puntaje, ¿no? Que puede ser 97, 95, puede ser 20. Entonces, si un problema sale puntuado con 97, por ejemplo, ese problema va a ser más prioritario que un problema que sale puntuado con 20, ¿no es cierto? Porque el grupo piensa, cada uno llenó la matriz, y al final, en la suma, si sale 95, por ejemplo, ese problema tiene mayor prioridad que un problema que tiene 20. Probablemente en el que tiene 20, el resultado fue porque algunos dijeron que su magnitud era muy pequeña, que era un problema poco importante, que era un problema donde tenemos una eficacia restringida y un problema muy costoso de abordar. Por lo tanto, le ponen 20, sumando todo. Entonces, en esta matriz se ordena
cuantitativamente, ¿no?, de mayor a menor. Y los problemas que salen con mayor puntuación son los problemas prioritarios. Este es un proceso participativo en el cual todos han construido cuál es la prioridad programática. Bien, cuando ya tenemos esa prioridad, nos concentramos en los problemas prioritarios. Porque ya les dije, siempre van a haber más problemas de los que nosotros podamos abordar. Entonces es muy importante que la priorización, una vez que sale, se respete. Entonces, ahora sí, ya tú pensaste que era el problema más prioritario pero resulta de que ha salido pues puntuado con 20. El problema que todos hemos pensado que es prioritario es que tiene 95. Por lo tanto, todos se orientan a trabajar con ese problema. Y entonces lo van a analizar, lo van a escudriñar con detalle en qué consiste ese problema. Y para eso se hace un análisis de problemas, ¿no? Entonces los análisis buscan establecer cuáles son las causas del problema. Ya, mi problema es alta mortalidad infantil. Ya, pero ¿por qué hay esa alta mortalidad infantil? ¿Cuáles son las causas de ese problema? Hay diferentes metodologías, ¿no? Hay el esquema de espina de pescado, Kaori-Ishikawa, que algunos seguramente deben haber visto alguna vez. El más conocido para nosotros es el árbol de problemas, ¿no?, la metodología del árbol de problemas. Hay varios, ¿no?, diagramas de flujo, análisis causa-efecto, espina de pescado, Kaori-Ishikawa, árbol de problemas. Hay diferentes metodologías, no importa cuál se utilice, lo importante es que todos dominen cuál es la metodología que van a usar nada más. Porque todas, de diferente manera, llegan a lo mismo, ¿no?, a establecer cuáles son las causas. Que eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, en el árbol de problemas, que es una de las metodologías más conocidas por el personal de salud, digo esto porque, por ejemplo, para los gerentes no utilizan árbol de problemas, utilizan, por ejemplo, espina de pescado con mucha frecuencia, ¿no? Porque ahí tienen que ver con problemas logísticos, financiamiento, marketing, ¿no? Está más orientado a la empresa. En cambio, el árbol de problemas es más aplicativo a los problemas sanitarios, ¿no?, problemas de gestión, etcétera. Acá tenemos entonces, por ejemplo, el problema va a ser el tronco, va a estar al centro. El problema va a ser el tronco, ¿no? Y del problema se van a desprender efectos, que van a ser las ramas, ¿no? Es como un árbol. Las ramas del árbol son los efectos del problema, lo que uno ve. El problema es la raíz, el tronco. Y las causas obviamente van a ser lo que está abajo, ¿no?, las raíces. Entonces, las ramas son los efectos, el tronco es el problema y las raíces son las causas. Y las causas se pueden organizar por oferta, por demanda o por escenarios. Es clarísimo, ¿no? Ahora, así como identificamos problemas, es importante identificar los nudos críticos. Dentro de las causas, o sea, las raíces, cuáles son aquellas causas en las cuales confluyen varias causas simultáneamente. A eso es a lo que le llamamos un nudo crítico, ¿no? Los nudos críticos son las causas básicas críticas. Si se quiere entender, lo crítico es lo más importante en un determinado momento, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ahí confluyen una serie de causas. Concentran las causas de varios niveles de problema, forman cadenas causales, y cuando uno soluciona un nudo crítico, solucionamos varias causas. Habitualmente solucionamos varias causas. Entonces es muy importante en esta metodología del árbol de problemas la identificación de los nudos críticos. Acá tenemos, por ejemplo, un árbol de problemas preparado para este problema, que es el tronco, ¿no? Alta morbimortalidad de la población infantil por enfermedades infecciosas intestinales. Este es el tronco. ¿Cómo sabemos que este problema existe? Porque vemos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Hay alta tasa de enfermedades prevenibles, alta tasa de desnutrición infantil, que es resultado pues de que permanentemente para enfermo del aparato digestivo, y altas tasas de morbimortalidad por enfermedades infecciosas. Entonces, muerte por deshidratación derivada de una diarrea. Alta morbimortalidad por eso. 20 chiquitos enfermos de esto. Obviamente hay un problema que nosotros lo tipificamos como alta morbimortalidad. O sea, hay las dos cosas, morbilidad y mortalidad. Si hemos concluido que este es el problema priorizado, sabemos que el problema existe porque vemos los efectos a nivel epidemiológico, pero lo importante acá es identificar cuáles son las causas de ese problema. Entonces, acá en este ejemplo,
las causas son, el grupo, cuando planteó las causas, esto se hace lluvia de ideas, ¿no? Metodologías para poder hacer trabajo en grupos, ¿no? Se identificó que una causa era que los servicios eran inaccesibles. Es decir, poca accesibilidad de servicios. Los niños, y seguramente está esto en relación con la mortalidad, ¿no? Si un niño se deshidrata en una comunidad lejana, porque tiene malas condiciones de saneamiento, se enferma y todo, tiene diarreas, cuando llega al establecimiento ya llega a veces muerto, ¿no? O llega para morirse, digamos, ¿no? En un estado severo de deshidratación con compromiso del sensorio, un desequilibrio hidroelectrolítico grave, etcétera. Entonces, eso suele ocurrir en nuestra realidad andina, por ejemplo. Y es un problema de inaccesibilidad, porque la distancia entre el establecimiento y el punto donde el niño vive es lejano, puede ser 15 horas, o pueden ser en algunos casos 2 días, cuando es una comunidad, digamos, metida, sobre todo eso se ve en la selva, ¿no? Que, con lagún, digamos, utilizando un botecito, se demoran 2 días en llegar al establecimiento más cercano. La segunda causa es que se tiene una baja cobertura de atención. Al revés, el establecimiento no llega, no puede cubrir las necesidades de esa población. No tiene capacidad operativa para llegar al establecimiento. Otra causa es que los hábitos de la población son inadecuados. La población no se lava las manos, la población come cercanamente al lugar donde hace sus necesidades fisiológicas, la población no tiene educación sanitaria, la población no hierve los alimentos, qué sé yo. Todo eso forma parte del complejo de hábitos higiénicos inadecuados de la población. Y finalmente las condiciones subyacentes de saneamiento básico. Entonces, estos son causas de este problema. En otras palabras, este problema existe porque estas cosas ocurren. Ahora bien, este problema de inaccesibilidad, ¿a qué se debe? ¿Por qué la población no accede al servicio? Acá se identificó que una causa, un subproblema, era que el personal trata inadecuadamente a la población. Otra causa, que el establecimiento está distante, ya lo habíamos visto, es accesibilidad geográfica, eso se llama accesibilidad cultural, digamos, ¿no? Otra causa, no hay medios de transporte. Otra causa, hay una baja actividad preventivo-promocional. Otra causa, hay un número limitado de recursos. Siempre aparece esa causa. Los hábitos higiénicos inadecuados se deben a que hay patrones culturales inadecuados. La población no conoce, vive como aprendió a crecer. Y eso también está vinculado con que hay escasa actividad preventivo-promocional. El saneamiento básico es deficiente, porque hay deficientes recursos económicos. Claro, no hay forma de potabilizar el agua en comunidades que están lejanas. Es muy caro hacerlo, ¿no? Llevar agua a una comunidad que vive a 15 horas es muy caro, muy oneroso. Vamos a poner que es un problema. Pero el saneamiento básico deficiente también se debe a que hay patrones culturales inadecuados, ¿no? La población, volviendo al ejemplo anterior, hace sus necesidades muy cercanamente a los lugares donde consumen sus alimentos, por ejemplo. Entonces, hay varias causas abajo de esto. Pero también el grupo, en este caso el colectivo, analizó que el trato inadecuado se debía a que había exceso de trabajo. O sea, el personal trataba mal a la gente porque hay exceso de trabajo. O sea, están sobrecargados, están cansados, no tienen deseos ni una forma cálida de tratar a las personas. Por lo tanto, al estar, digamos, incómodos con su trabajo o sobrecargados de trabajo, tratan con mucha rapidez, con un trato displicente a las personas, y las personas no van al servicio pues se sienten maltratadas. O porque hay relaciones humanas deficientes, es decir, al interior del equipo hay problemas de conflicto interno, ¿no? Hay pugnas, hay dificultades internas. Eso también redunda en un trato inadecuado del personal. Por otro lado, la escasa actividad preventivo-profesional se debe a que falta motivación, o sea, el equipo no está motivado a hacer acciones de tipo preventivo-profesional, y de que la capacitación solamente es de tipo asistencial a los recursos humanos. No hay capacitación preventivo-promocional, por lo tanto no saben hacer esto. Bueno, en este ejemplo, vamos a ponerlo ficticio, pero que es real, un grupo analizó que esto era el árbol de problemas. Si yo les pido a ustedes que hagan alta morbimortalidad infantil, hagan otro árbol de problemas sobre ese problema, ustedes van a
sacar seguramente otras razones, porque las razones van a estar en función de la experiencia que uno tenga, en función del establecimiento donde uno se desarrolle. Así que nunca hay un árbol de problemas igual que otro, ¿eh? Nunca. Siempre son diferentes. Pueden ser similares, pero van a ser diferentes. Eso no importa. Lo que importa es que el grupo crea en lo que ha puesto ahí, ¿no? Y la experiencia les va a ustedes a ir ajustando qué tan precisos fueron, ¿no?, en identificación de los nuevos críticos. Pero en este caso, para este ejemplo, se identificaron dos nuevos críticos, este y este. ¿Por qué este y este? Porque en este confluyen dos causas, y al mismo tiempo porque este grupo se vincula para esto y para esto, y este de acá se vincula para esto y para esto. Entonces vamos a respetar el ejemplo, y en el ejemplo se identificaron dos nuevos críticos. Entonces, les había dicho yo, el problema, ¿no es cierto?, el problema identificado, el problema priorizado se convierte en el objetivo general, y los nuevos críticos se convierten en los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque si yo me dirijo a resolver este problema, ¿de acuerdo?, al resolver esto, indirectamente voy a contribuir a resolver esto y a resolver esto. Si yo me dirijo a este nuevo crítico, voy a lidiar con esto y voy a resolver esto de acá también. Por eso es importante luchar con los nuevos críticos, ¿no?, porque vamos a resolver simultáneamente varias situaciones. Bueno, nos quedamos ahí en ese análisis de priorización de problemas y vamos a pasar a la otra etapa, a la parte del FODA, ¿no? Esto lo vamos a pasar rapidito porque seguramente el doctor Mendoza ha sido más preciso en esto. En el FODA, lo que nosotros hacemos es un análisis estratégico situacional global. Y básicamente tenemos que ver el externo y el interno, o lo que llaman el entorno y el entorno. El entorno es lo que está afuera, instituciones, organizaciones públicas y privadas, laicas, religiosas, bueno, todos los que están afuera, pero que tengan que ver con nuestro quehacer directa o indirectamente. Por ejemplo, directamente con nosotros tiene que ver el establecimiento de salud o la clínica privada tal, pero indirectamente tiene que ver con nosotros la iglesia, por ejemplo, ¿no? La iglesia puede ser un aliado importante o puede ser un opositor importante. Vamos a poner, para las estrategias de planificación familiar, habitualmente la iglesia es un opositor, ¿no? No está de acuerdo con algunos métodos anticonceptivos. En el caso de las acciones que tienen que ver con lidiar con las enfermedades infantiles, la iglesia puede ser un excelente aliado. Lo importante es saber que esa organización llamada iglesia existe y que puede contribuir o puede obstaculizar nuestra intervención, y por lo tanto tenemos que considerarla en nuestro análisis. Bien, hay que ver obviamente entorno laboral, político, el medio ambiente, otras instituciones. El análisis FODA entonces valora factores externos y factores internos, ¿no?, y nos permite disminuir la incertidumbre sobre lo que vamos a hacer estratégicamente. Vamos a ver el externo, ¿no?, o sea, el análisis de lo que le llaman el entorno. En el entorno, o sea, afuera, están las oportunidades y las amenazas, ¿no es cierto? De las oportunidades van a ser estos aspectos políticos, económicos, culturales, de moral, todo aquello que nos pueda servir, ¿no es cierto?, para poder lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, si hay una ONG que trabaja en lo mismo que trabajamos nosotros, podemos pedir apoyo de ella. No tenemos personal para capacitar, ellos de repente tienen un educador que pueda ayudarnos a capacitar. No tenemos dinero para hacer una actividad, de repente ellos nos pueden donar algunos recursos. No tenemos medicamentos para llegar a un lugar determinado y digamos, distribuirlos a la población en forma libre de costo, de repente ellos nos pueden donar algunos medicamentos. No tenemos cómo desplazarnos, de repente la camioneta de ellos nos puede llevar, etcétera. Identificando oportunidades, nosotros debemos siempre examinar el entorno para ver qué facilidades podríamos obtener de nuestros aliados o qué cuidados tenemos que tener con nuestros opositores, ¿no? Pero en este caso básicamente es explotar las oportunidades, explotar las ventajas que nos ofrece el medio externo. Bueno, hay muchas oportunidades, ¿no? Políticas, por ejemplo, es cuando hay una condición favorable políticamente para trabajar en alguna línea. Económicas, cuando hay recursos potenciales en algún externo.
Culturales igual, ¿no? Cuando la población, por ejemplo, está sensibilizada en determinado aspecto. Vamos a ver una cosa. Cuando hubo la epidemia del cólera, por ejemplo, toda la población estuvo muy abierta a no enfermarse de cólera. Por lo tanto, fue una ocasión o una oportunidad, ¿no?, que sirvió mucho para establecer estrategias de educación sanitaria. Lávate las manos, ¿no? Y de la epidemia de cólera mucha gente aprendió eso. Pero después, eso con el tiempo también se ha visto, la población se desacostumbra. Porque la costumbre es más importante, la costumbre es el patrón histórico que tiene la población. Si la población nunca se lavaba la mano, pero ahora sabe que si no se lava va a tener cólera y se va a morir, entonces se lava las manos. Aunque no crea mucho en eso, lo hace. Y si uno es consistente en esa estrategia, la población de repente se queda con la idea de lavarse las manos, pues. Pero siempre se ha visto que son estrategias de largo plazo. Cuando aparecieron los primeros casos de SIDA, de VIH, y hubo el temor a la muerte por el SIDA, fue la oportunidad para la implementación de estrategias de uso de preservativos, ¿no? Con lo cual, además de evitar infecciones de transmisión sexual, se evitaba embarazos, como ustedes podrán comprender. Y la población, todo el mundo usaba condones. Estaba extendido porque había mucho miedo. Pero con el tiempo, eso se ha diluido, ¿no? Y ahora la población, se ha visto en las estadísticas internacionales, está dejando de cuidarse. Porque ya le parece que es un problema, ya no es mortal, para empezar. O ya pasó. Igual, cuando hubo la gripe de H1N1, todo el mundo estaba con lo mismo, se lavaban las manos, andaban con salconcitos, seguramente ustedes habrán visto personas con alcohol, ¿no?, en sus carteras, etcétera, porque se recomendó que esa era una forma eficaz de matar el virus, no dar las manos, no abrazar, no besar, qué sé yo. Pero eso ya pasó, ahora nadie anda con alcohol, que yo sepa, ¿no? La gente se da la mano, se besa como siempre nos hemos besado. Entonces, siempre es así. Las oportunidades siempre están un tiempo, a veces corto, a veces largo. Lo importante es detectarlas oportunamente, ¿no?, detectarlas oportunamente para aprovecharlas en su momento preciso. Demográficas, sociales, tecnológicas, etcétera, ¿no? Amenazas, las amenazas son importantes también, porque las amenazas pueden ir en contra de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, siempre hay que identificar las amenazas. Esa es parte del FODA. Tipos de amenazas: políticas, económicas, culturales, de moral. Igual, es lo mismo. Para el caso de las estrategias de anticoncepción, por ejemplo, la iglesia siempre es una amenaza. Pero es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que las oportunidades o se aprovechan o se desaprovechan. Y nosotros tenemos que tener condiciones para poder aprovechar las oportunidades. Un ejemplo, una oportunidad, hay una beca para estudiar en Alemania. ¿Cómo puedo aprovechar esa oportunidad? Sabiendo alemán. Si no sé alemán, esa beca no la voy a poder aprovechar, ¿no es cierto? La voy a perder. Entonces, recuerden esto siempre: para aprovechar una oportunidad hay que tener una fortaleza. ¿Y las amenazas por qué son importantes? Porque si nosotros tenemos una amenaza y nosotros tenemos una debilidad, la amenaza con la debilidad es la combinación fatal. Nos condena al fracaso, ¿no es cierto? Tenemos la amenaza y tenemos la debilidad. La amenaza es el que no, vamos a poner, el que no tiene maestría no puede ser docente en la universidad. Entonces, si hay un docente que no tiene maestría, esa ya es una amenaza. Es muy probable que pierda la condición de docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, una amenaza con una debilidad es una combinación fatal, así como una oportunidad con una fortaleza es una condición ideal, digamos, ¿no?, favorable. Bueno, entonces, ahora, el análisis interno es la fortaleza, lo que ya hemos dicho, ¿no? Fortaleza los aspectos positivos que tenemos en estructura, procesos y resultados, que son útiles para lograr objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un personal competente, altamente motivado, etcétera. Y las fortalezas pueden ser de liderazgo, de gestión, de producción, de finanzas, también pueden haber fortalezas de muchas categorías. Y las debilidades igual. Las debilidades son las características negativas que tenemos en la institución, en estructura, en los procesos o en la organización, que obstaculizan lograr resultados. Por ejemplo, una debilidad: personal desmotivado, personal poco capacitado. ¿Cómo podemos afrontar condiciones de atención adecuadas si es que tenemos un personal que no le gusta, está desmotivado, ¿no?, desapasionado, o no está calificado, no sabe hacer las cosas bien?
Obviamente, si conocemos bien nuestra interioridad, ¿no? Tenemos una idea exacta de qué cosas lo podemos lograr y qué cosas tenemos que fortalecer. Obviamente, en el interno se trata de potenciar las posibilidades y minimizar las debilidades, ¿no es cierto? Minimizar, aminorar las debilidades. Así como en el caso de del análisis externo, se trata de aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Y alejarse de las amenazas o evadir las amenazas. ¿De acuerdo? Bien, igual, debilidades de personal, de producción, de finanzas, de equipos, de infraestructura, de medicamentos, de gestión, de imagen, de alianzas, etcétera. Hay diferentes categorías de amenazas. Entonces, hemos terminado el momento explicativo. ¿Se acuerdan del momento explicativo? El momento explicativo era análisis de oferta y demanda y análisis FODA. Entramos al momento normativo. Enunciativo, explicativo y ahora el momento normativo. Como ya sabemos cuáles son los problemas prioritarios, entonces ya tenemos los objetivos generales. Y como ya sabemos también por el árbol de problemas cuáles son los nudos críticos, entonces tenemos los objetivos específicos. ¿Listo? Estos son los objetivos, enunciados claros y precisos de los resultados de salud que queremos obtener luego de las intervenciones. Y se dirigen a formar el puente entre la misión y el logro de la visión. Bueno, estos son funciones de los objetivos, ¿no? Bueno, deben expresar un cambio concreto y medible. Vamos a ver cómo se formulan. Aquí están las formas, ¿no? Verbos de acción deben ser cuantificables y medibles, o sea, los objetivos no pueden ser declaraciones. Acá estamos en el momento de cosas precisas. Hay que indicar en qué tiempo, hay que ver que sean pertinentes a los problemas y a las estrategias definidas, que sean realistas y que sean claros, precisos y concretos. Ya lo hemos dicho. Vamos a ver, por ejemplo, objetivos generales. El objetivo general es el planteamiento general del resultado esperado concluir el plazo fijado para la ejecución del plan. Quiere decir esto que el objetivo general cubre todo el marco del plan operativo. Bueno, siempre debe ser así, ¿eh? ¿Qué cambiar? ¿Para quién cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Dónde cambiarlo? ¿Y cuándo cambiarlo? Esas son las preguntas que uno sigue para definir un objetivo general. Vamos a ver nuestro ejemplo. Si el problema es alta mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales de la población, ¿no? El problema de ejemplo, entonces, ¿qué cambiamos? Disminuir la mortalidad. ¿Para quién? Para la población infantil. ¿Cómo? Mediante actividades preventivas promocionales y mejoras de la calidad de atención. ¿Dónde? En Lurín. ¿Cuándo? En un periodo de 2 años. Ya. Entonces, mi objetivo general va a ser este. Disminuir la mortalidad de la población infantil de la comunidad de Lurín mediante actividades preventivas promocionales y mejorando la calidad de atención de los centros de salud de la zona en un periodo de 2 años. O sea, ustedes construyen, ¿no? Redactan, le dan forma redactiva y solamente va a aparecer esto al final, pues. Igual, el objetivo específico, el resultado específico a alcanzar mediante una actividad determinada. Recuerden que el objetivo específico se dirige a los nudos críticos. Por lo tanto, las mismas preguntas. Vamos a ver un ejemplo. Ya, bueno, este es el nudo críticos. Habíamos dicho que un nudo crítico era la escasa actividad preventiva promocional. Por lo tanto, ¿qué cambiamos? Incrementamos actividades preventivas promocionales. ¿Para quién? Para la población infantil. ¿Cuánto? En un 80%. ¿Dónde? En Lurín. ¿Cuándo? En un periodo de 6 meses. Entonces el objetivo específico es este. Se redacta como objetivo específico. El otro objetivo específico, trato inadecuado, el otro nudo crítico, trato inadecuado del personal de salud. Igual. El objetivo será, construyendo esto, brindar el trato adecuado al 100% de la población infantil y sus padres que acuden al Centro de Salud San Miguel Honores de la Comunidad de Lurín en un periodo de 1 año. ¿Ya? Entonces, es una forma, las herramientas lo que nos permiten es una forma ordenada de ir construyendo etapa a etapa el plan operativo. Bien, ahora entonces revisamos nuevamente. Este es el esquema del plan operativo. ¿Se acuerdan que vimos esto antes? Misión, visión, enunciativo, problemas y análisis, explicativo, objetivos generales y específicos, normativo. ¿No es cierto? ¿Qué sigue ahora? Como ya tenemos los objetivos generales y específicos, ahora vienen qué actividades realizamos.
¿no? Si queremos mejorar el trato, ¿qué actividades para mejorar el trato? Si queremos incrementar las actividades promocionales, ¿qué actividades debemos hacer para incrementar las actividades preventivo-promocionales? Y para eso hay que programar. Para hacer el plan operativo, para hacer la matriz de programación, ¿se acuerdan del momento último? Las actividades, bueno, las actividades básicamente son los nudos críticos volteados, ¿no? Escasa actividad promocional, mejorar la actividad promocional. ¿Cómo? ¿Qué actividades debemos hacer? Entonces, para hacer la matriz, entramos a la última etapa del plan operativo, esa de acá, definimos actividades y tareas. Vamos a ver. Bien, para construir la matriz de programación, así como hay priorización de problemas, hay metodologías también, ¿no? Por ejemplo, primero, identificar actividades y tareas. Segundo, asignar recursos. Definir metas y asignar recursos. Tercero, identificar costos. Cuarto, definir indicadores. Quinto, establecer el cronograma específico. Sexto, definir quién es el responsable. Ahí está el gráfico. Esta es una matriz de programación. Es decir, en el plan operativo al final lo que uno ve es esto. Porque todo lo demás es lo que llega a esto finalmente, ¿no? O lo que le da sustento a esto. Es decir, uno hace todo el trabajo previo para llegar a esta matriz. Finalmente el plan operativo lo que aparece es esto, ¿no? Lo que uno ve siempre esta parte de acá. Porque es más concreta, es un esquema que nos dice qué actividad tengo que realizar, cuál es su unidad de medida, cuántas debo realizar, cuánto cuesta hacerlo, cómo se va a medir esto, cuál es el cronograma y cuáles son los responsables. Entonces, primero, actividades y tareas. Así como hay categorías de problemas de gestión, financieros, demográficos, ¿no? Epidemiológicos, también hay tipos de actividades. Hay actividades sanitarias, actividades de gestión y actividades de inversión o financiamiento. Entonces las sanitarias ya saben cuáles son, dirigidas al usuario, las de gestión, para conducir adecuadamente, para gerenciar adecuadamente el establecimiento, y las de inversión, orientadas al equipamiento, a la infraestructura del establecimiento, ¿no? Es muy claro eso de ahí. ¿Cómo se establecen las actividades? Es cómo alcanzamos los objetivos específicos. Ya, si yo quiero disminuir la mortalidad infantil, ¿no es cierto? Yo tengo identificado un nudo crítico que es trato inadecuado, ¿correcto? Si yo quiero traducirlo en un objetivo, ¿el objetivo cuál va a ser? Mejorar el trato al 100% de personal, ¿se acuerdan? Y si es el objetivo ese, ¿qué tengo que hacer con el personal? Recuerden que el personal está desmotivado, entonces seguramente hay que hacer algo para sensibilizar, motivar al personal. El personal tiene exceso de trabajo, ¿no? Hay que organizar mejor el trabajo para que el personal no esté tan sobrecargado. Hay conflictos internos, hay que hacer una dinámica de psicología organizacional para disminuir los conflictos internos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar los objetivos? Hacemos un taller de motivación, hacemos una actividad de psicología organizacional, por ejemplo, para disminuir los conflictos. Hacemos una actividad de inducción respecto a la importancia, por ejemplo, del trato adecuado, ¿no? ¿Cómo se trata adecuadamente? A veces hay personas que no saben cómo se trata adecuadamente a una persona. No saben de que es importante saludar a la persona mirándola, ¿no? A veces el mismo médico, el personal entra la persona, siéntese, no la saludan. Y ahí maltrataron toda la relación de trato con la persona, ¿no? El que no haya contacto visual con la persona es un componente importante del trato. El que la persona sea de alguna manera auscultada, tocada, escuchada, ¿no? El que a la persona se le dé una adecuada orientación respecto a lo que está recibiendo a su diagnóstico. Todo eso forma parte del trato. Y eso a veces hay que enseñarlo, no solamente al personal técnico, sino también a los colegas y a las enfermeras. Entonces es muy importante tener un esquema de cómo se mejora el trato con un paciente. Aunque parezca que eso es innato, no es innato, es un aprendizaje que hay que tener. Bueno, ¿qué recursos necesitamos? ¿Cuándo se llevará a cabo y quiénes van a hacer la actividad? Por ejemplo, acá hay algunas líneas de acción, ¿no? Ejemplos, bueno, de estrategias, tipos que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades son de capacitación, de información educativa. Estas, por ejemplo, son las estrategias dirigidas a la población, ¿no? Las que se llaman IEC, Información, Educación, Comunicación, ¿no? Hay muchas metodologías para hacer esto, ¿no? Dramatización, títeres, teatro sanitario, etcétera. Panfletos, mensajes radiales, etcétera.
docencia, investigación, monitoreo. Bueno, hay varios tipos de actividades segmentadas. Bueno, las tareas son actividades chiquitas. Es decir, para hacer un taller de capacitación hay tareas, contratar, ¿no?, o contactar con la persona que va a dictar la dinámica motivacional, que habitualmente es alguien, un psicólogo, alguien que conoce esas técnicas, ¿no? Comprar manuales para distribuirlos entre los participantes, ¿no? Preparar refrigerios, esas son tareas. Las tareas componen una actividad. La actividad es taller motivacional. Las tareas son varias, ¿no? Cada tarea tiene su responsable. Bueno, por ejemplo, componente de tarea capacitación, educación, ¿no? Bueno, eso vamos a pasarlo rápidamente. Segundo, esta es una parte más pesada. Es la fijación de la meta, ¿no? Cuántas veces se va a hacer la actividad, ¿no es cierto? Y cuántos recursos se requieren, cuántas personas o entidades van a participar para obtener ese producto. Por ejemplo, la meta puede ser 4 cursos de capacitación en un año, de cada curso de 3 días y un curso bimensual, ¿no? Un curso cada 2 meses. Entonces, esa, por ejemplo, es una meta. Así lo plantean. Y obviamente ya acá tienen ruta para la programación, ¿no? O 2 supervisiones en 8 comunidades. Eso puede ser otra meta. Es otra meta para empezar, ¿no? Los recursos humanos, materiales y financieros. Se tiene que poner eso, ¿no? Para poder poner un nuevo crítico, uno tiene que saber cómo. Y esto ya es un trabajo mental, digamos, ¿no? Hay que tener experiencia, hacerlo en grupo también para definir cómo vamos a hacer esa actividad, ¿no? Y obviamente la meta va a estar en función de lo que yo quiero obtener, pero también de los recursos de los que dispongo. Si yo tengo una persona nomás dedicada, yo no le puedo decir a esa persona que esa persona se va a encargar de hacer los 4 cursos, que va a buscar a los ponentes, que va a comprar los materiales. Seguramente eso hay que distribuirlo entre el equipo de trabajo. Bueno, hay que asignarlos, ¿no? De acuerdo a ciertos criterios: costo, eficiencia, importancia política, impacto de resultados. La fase 3 y es el costeo propiamente de las actividades, ¿no? Que nos va a ayudar a estimar la factibilidad y viabilidad de la ejecución. Acá, esta es la parte más débil en el personal sanitario, ¿no? El personal sanitario no aprende economía de la salud, pero cuando tiene la responsabilidad de dirigir un establecimiento y le dan un techo de presupuesto, está obligado, ¿no?, a poder utilizarlo de la forma más eficiente. Y para eso es clave saber dónde va, o sea, que las acciones en las cuales se centre tengan resultados claros y se sepa exactamente cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta un taller, cuánto hay que pagar al docente, cuánto cuesta en transporte, cuánto cuesta en alimentación. De acuerdo a eso uno puede decir, ya no puedo hacer 4, solamente puedo hacer 2. Ya no puedo hacerlo de 3 días, tengo que hacerlo de 2 días, porque me costaría mucho poder alojar a las personas acá durante 3 días, ¿no? Ya no puedo hacerlo para 200 personas, sino solamente para 50 personas. Entonces, uno tiene que tener una idea clara del costo de esa intervención. Igual, si fuera actividades de trabajo extramural, igual cuánto cuesta en transporte, en alquiler de caballos, en alquiler de botes, en petróleo, en medicamentos que tengo que llevar. ¿Cuánto cuesta mi intervención?, ¿no? Ese es el costeo. La fase 4 son los indicadores, ¿no? Los indicadores, me exonero de hablar mucho de esto porque cuando hagan ustedes monitoreo y supervisión con el doctor Zárate, él les va a explicar con detalle en qué consiste esta fase, ¿no? Esta fase ya es, digamos, como declarativa. Dentro del plan operativo esta fase es más declarativa, porque generalmente el monitoreo lo hace quien está dirigiendo la intervención, ¿no? No lo hacen los que están operando sobre la actividad. El monitoreo sí lo pueden hacer los que están actuando sobre la actividad, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, una actividad, miren, dice, encuestar a 300 personas sobre satisfacción del usuario. O sea, en este caso de la actividad, seguramente es la actividad de trato inadecuado, ¿no? Para trato inadecuado, una actividad va a ser monitorizar, ¿no? Saber qué es lo que piensan los usuarios respecto a la atención. Porque si mi plan es mejorar el trato y quiero llegar al 100%, ¿no? Entonces las 300 personas, al cabo de 6 meses, me deberían decir, ha mejorado la calidad del servicio. Ya nos saludan a todos nos despiden, a todos nos informan. Por lo tanto, la actividad va a ser encuestar a 300 personas sobre satisfacción del usuario. El indicador va a ser
número de encuestas realizadas o aún menor, porcentaje de la meta de personas encuestadas, ¿no? O sea, si la meta era 300 personas encuestadas y yo tengo como indicador de monitoreo porcentaje de encuestas realizadas, ¿no es cierto? Si yo realizo solamente 100 encuestas, entonces tengo un cumplimiento del 33% de la meta. Pero si realizo 300 encuestas, entonces he cumplido el 100% de la meta, ¿no? Y si la actividad decía 300 encuestas y el presupuesto era para 300 encuestas, entonces yo debería realizar al cabo del periodo operativo 300 encuestas. De esa forma yo sé qué tan eficaz he sido en el desarrollo de mi plan operativo, ¿no? El cronograma, obviamente, ya saben que es secuenciar en el tiempo, ¿no? En semanas o en los meses del año, cuándo se va a realizar la actividad. Entonces, para la programación también es importante saber varias cosas. Saber en qué momento realizarla. Por ejemplo, la actividad no la pueden ustedes cronogramar en Semana Santa. No la pueden programar cuando coincide con la festividad, digamos, el aniversario del distrito, ¿no? No la pueden realizar en los meses de lluvia, por ejemplo. Ya quiero hacer una actividad de inmunizaciones a las comunidades, no voy a ir en enero, febrero y marzo, que generalmente en la lluvia, en la sierra y en la selva, llueve copiosamente. Las actividades de más alta intensidad o de desplazamiento se realizan generalmente en los periodos no lluviosos. Y las actividades de tipo formativo, educativo, se pueden hacer en esos periodos. Yo puedo capacitar mejor en esos periodos, porque depende más de mi movilidad que de la movilidad de la gente de la comunidad. Si yo quiero hacer actividades de desplazamiento de gran cantidad de personas, prefiero hacerlo en los momentos no lluviosos. Ya esos son, digamos, tips para cuando se quiere programar o cuando se quiere hacer diagramas de cronogramas, ¿no? Pero básicamente los cronogramas son las secuencias en el tiempo de las actividades. Y lo último es la identificación de responsables, que es muy importante y no siempre se hace. Cada actividad debería tener un responsable, lo cual no quiere decir que él va a hacer todo, sino que el responsable da cuenta de la actividad, ¿no es cierto? Pero recuerden que cada actividad tiene tareas y por lo tanto el responsable organiza a sus colaboradores para que cumplan cada uno su parte. Pero quien da cuenta de la actividad es el responsable, ¿no? Cuando no se asigna responsable, entonces no se tiene a quién pedirle cuentas. Ese es un error bien grande en el plan operativo, ¿no? Cuando no dice quién tiene que hacerlo. Cuando no dice quién tiene que hacerlo, dice que todos tienen que hacerlo y al mismo tiempo de que nadie lo va a hacer. Entonces, en cambio, cuando uno en un plan operativo, uno hace bien claramente cuál es la actividad, cuáles son sus tareas, cuál es la unidad de medida, cuál es la meta, cuál es el costo de las actividades, cuál es el cronograma y quiénes son los responsables, uno tiene un plan operativo completo. A eso se debe llegar siempre, ¿no? Porque ahí está, responsables, ¿no? Bueno, acá hay algunas cosas, no se debe designar a más de 3 por actividad y todo lo demás, son tips para hacerlo, nada más. Y al final ustedes van a tener esto, ¿no? Van a tener por objetivo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, objetivo específico tanto. Esta es la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Si quieren pueden poner tarea, 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 tarea. Pero basta que pongan la actividad, pongan la meta, pongan cuántas son las actividades en total, cuál es el costo, cuál es el indicador, cronogramen las acciones y determinen quién es el responsable. Un plan operativo bien armado tiene todos estos elementos en una matriz. Al final es un documento de unas 100 páginas, puede ser un plan operativo 100, 50 páginas, pero tiene al final unas matrices, que son estas, ¿no? Generalmente esto es lo que se lee, lo que se fotocopia, lo que se sigue, porque es la expresión sintética, resumida, de todo el proceso de planeación operativa. Y ese plan es para un año, el otro año harán otro plan operativo, el siguiente año harán otro plan operativo. Lo que va a cambiar probablemente sean, ¿qué cosa? Los objetivos, ¿no es cierto? Porque si ustedes resuelven eficientemente con un plan adecuado un objetivo, o sea, resuelven un problema de ese año, el siguiente año se espera que ese problema no esté. Por ejemplo, el trato inadecuado, si ustedes hacen las actividades correctas y cumplen su plan operativo, el resultado debe ser que al final del año ese problema desapareció. O sea, hay mínimos conflictos entre el personal trata con calidez a los usuarios, las encuestas revelan de que efectivamente el 95% de los usuarios está conforme, problema resuelto. Vamos a otro problema que no abordamos anteriormente, ¿no? Entonces revisan nuevamente su matriz
de problemas, priorizan nuevos problemas y hacen el mismo procedimiento para hacer el otro plan operativo. Al final, el plan estratégico grande, su cumplimiento depende de que los planes operativos, ¿no?, estén dirigidos a resolver los problemas que están enlistados en el proceso general. Solamente que los planes operativos se hacen cada año, ¿no? Y cada año van contribuyendo a alcanzar la meta, la gran meta de la visión estratégica prevista. Bien, con eso entonces terminamos. Si tienen alguna pregunta o está suficientemente claro. ¿Ok? Bien, muchas gracias.